Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho y qué no han hecho? Bienvenidos a su canal Hanson Angel Life Fan, su espacio, su canal, nuestro canal, canal de todos. Vamos a leer el capítulo 5, El sauce boxeador, del libro Harry Potter y la cámara secreta. Pero les vamos a mostrar otras cosas. Espérense un segundo. Les vamos a mostrar. Nos llegó ayer el libro de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Y pues después de leer la cámara secreta en español, vamos a leer este. Es en inglés, pero no lo vamos a leer acá. Vamos a leer fuera de cámaras. Nos vino forrado aquí en este plástico de burbujas para protegerlo. Nos vino aquí de la librería y distribuidora Lerner, nos vino a domicilio a la puerta de nuestra casa. Ya leímos Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ya lo leímos. Y ya leímos Harry Potter y la piedra filosofal. Entonces ahora vamos a seguir leyendo Harry Potter y la cámara secreta y vamos a empezar con capítulo 5, El sauce boxeador. El final del verano llegó más rápido de lo que Harry habría querido. Estaba deseando volver a Hogwarts, pero por otro lado, el mes que había pasado en la madriguera había sido el más feliz de su vida. Le resultaba difícil no sentir envidia de Ron cuando pensaba en los Dursley y en la bienvenida que le darían cuando volviera a Private Drive. La última noche, la señora Weasley hizo aparecer por medio de un conjuro una cena suntuosa que incluía todos los manjares favoritos de Harry y que terminó con un suculento pudín de melaza. Fred y George redondearon la noche con una exhibición de las bengalas del Dr. Filibuster y llenaron la cocina con chispas azules y rojas que rebotaban del techo a las paredes durante al menos media hora. Después de esto llegó el momento de tomar una última taza de chocolate caliente e ir a la cama. A la mañana siguiente les llevó mucho rato ponerse en marcha. Se levantaron con el canto del gallo, pero parecía que quedaban muchas cosas por preparar. La señora Weasley, de mal humor, iba de aquí para allá como una extracción buscando tan pronto unas medias como una pluma. ¿Eh? Buscando tan pronto unas medias como una pluma. Bueno. Algunos chocaban en las escaleras medio vestidos, sosteniendo en la mano un trozo de tostada, y el señor Weasley, al llevar el baúl de Ginny al auto a través del patio, casi se rompe el cuello cuando tropezó con una gallina despistada. A Harry no le entraba en la cabeza que 8 personas, 6 baúles grandes, 2 búhos y una rata pudieran caber en un pequeño Ford Anglia. Claro que no había contado con las comodidades especiales que le había añadido el señor Weasley. No le digas a Molly ni media palabra, susurró a Harry, al abrir el maletero y enseñarle cómo lo había ensanchado mágicamente para que pudiera caber los baúles con toda facilidad. Cuando por fin estuvieron todos en el auto, la señora Weasley echó un vistazo al asiento trasero, en el que Harry, Ron, Fred, George y Percy estaban confortablemente sentados, uno al lado de otro, y dijo: Los mogos saben más de lo que parecen, ¿verdad? Ella y Ginny iban en el asiento delantero, que había sido alargado hasta tal punto que pareció un barco del parque. Un banco del parque. Quiero decir que desde fuera uno nunca diría que el auto es tan espacioso, ¿verdad? El señor Weasley arrancó el vehículo y salieron del patio. Harry se volteó para echar una última mirada a la casa. Apenas le había dado tiempo a preguntarse cuándo volvería a verla. Cuando tuvieron que devolverse porque a George se le había... ¿Qué? Apenas le había dado tiempo a preguntarse cuándo volvería a verla. Cuando tuvieron que devolverse porque a George se le había olvidado su caja de bengalas del Dr. Filibuster. 5 minutos después el auto tuvo que detenerse en el corral para que Fred pudiera entrar a coger su escoba. Y cuando ya estaban en la autopista, Ginny gritó que se había olvidado su diario y retrocedieron otra vez. Cuando Ginny subió al auto, después de recoger el diario, ya había muchísimo retraso y los ánimos estaban alterados. El señor Weasley
Miró primero su reloj y luego a su mujer. Molly, querida. No, Arthur. Nadie nos vería. Este botón de aquí es un accionador de invisibilidad que he instalado. Ascenderíamos en el aire, luego volaríamos por encima de las nubes y llegaríamos en 10 minutos. Nadie se daría cuenta. Nadie se daría cuenta. He dicho que no. Arthur, no a plena luz del día. Llegaron a King's Cross a las 11:45. El señor Weasley cruzó la calle a toda velocidad para coger unos carritos para cargar los baúles y entraban todos corriendo en la estación. Harry ya había cogido el expreso de Hogwarts el año anterior. La dificultad estaba en llegar al andén 9 3/4, que no era visible para los ojos de los muggles. Lo que había que hacer... Esperen un segundo. Eso. Lo que había que hacer era atravesar caminando la gruesa barrera que separaba el andén 9 del 10. No era doloroso, pero había que hacerlo con cuidado para que ningún mogul notara la desaparición. Percy primero, dijo la señora Weasley, mirando con inquietud el reloj que había en lo alto, que indicaba que solo tenía 5 minutos para desaparecer disimuladamente a través de la barrera. Percy avanzó deprisa y desapareció. A continuación fue el señor Weasley. Lo siguieron Fred y George. Yo pasaré con Ginny y ustedes dos nos siguen. Dijo la señora Weasley a Harry y a Ron, cogiendo a Ginny de la mano y empezando a caminar. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaban. Vamos, juntos. Solo nos queda 1 minuto, dijo Ron a Harry. Harry se aseguró de que la jaula de Hedwig estuviera bien sujeta encima del baúl y empujó el carrito contra la barrera. No le daba miedo. Era mucho más seguro que usar los polvos Flu. Se inclinaron sobre la barra de sus carritos y se encaminaron con determinación hacia la barrera, cogiendo velocidad. Al metro de la barrera empezaron a correr y ¡patapum! Eso de patapum pasó algo, yo creo. Los dos carritos chocaron contra la barrera y rebotaron. El baúl de Ron saltó y se estrelló contra el suelo con gran estruendo. Harry se cayó y la jaula de Hedwig, al dar en el suelo, rebotó y salió rodando con la lechuza dentro, dando unos terribles chillidos. Todo el mundo los miraba, y un guardia que había allí cerca les gritó: ¿Qué demonios están haciendo? He perdido el control del carrito, dijo Harry, entre jadeos, sujetándose las costillas mientras se levantaba. Ron salió corriendo detrás de la jaula de Hedwig, que estaba provocando tal escena que la multitud hacía comentarios sobre la crueldad con los animales. ¿Por qué no hemos podido pasar?, preguntó Harry a Ron. Ni idea. Ron miró furioso a su alrededor. Una docena de curiosos todavía los estaba mirando. Vamos a perder el tren, se quejó. No comprendo por qué se nos ha cerrado el paso. Harry miró el reloj gigante de la estación y sintió náuseas en el estómago. 10 segundos, 9 segundos. Avanzó con el carrito con cuidado hasta que llegó a la barrera y empujó a continuación con todas sus fuerzas. La barrera permaneció allí infranqueable. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Ha partido, dijo Ron, atónito. El tren ya ha partido. ¿Qué pasará si mis padres no pueden volver a recogernos? ¿Tienes algo de dinero, Mogul? Harry soltó una risa irónica. Hace 6 años que los Dursley no me dan la mesada. Ron pegó la cabeza a la fría barrera. No dijo nada, dijo preocupado. ¿Qué vamos a hacer? No sé cuándo tardarán mis padres en volver por nosotros. Echaron un vistazo a la estación. La gente todavía los miraba, principalmente a causa de los alaridos incesantes de Hedwig. A lo mejor tendremos que ir al auto y esperar allí, dijo Harry. Estamos llamando demasiado la atención. Harry, dijo Ron con los ojos refulgentes. El auto, ¿qué pasa con él? Podemos llegar a Hogwarts volando. Pero yo creía, estamos en un apuro, ¿verdad? Y tenemos que llegar al colegio, ¿verdad? E incluso a los magos menores de edad se les permite hacer uso de la magia si se trata de una verdadera emergencia. Sección 19 o algo así de la moderada limitación de la brujería. El pánico que sentía Harry se convirtió de repente en emoción. ¿Sabes hacerlo volar? Por supuesto, dijo Ron, dirigiendo su carrito hacia la salida. Ven, vamos,
Si nos damos prisa podremos seguir al expreso de Hogwarts. Y abriéndose paso a través de la multitud de moguls curiosos, salieron de la estación y regresaron a la calle lateral, donde habían parqueado el viejo Ford Anglia. Ron abrió el gran maletero con unos golpes de varita mágica. Metieron dentro los baúles, dejaron a Hedwig en el asiento de atrás y se acomodaron delante. Comprueba que no nos ve nadie, le pidió Ron, arrancando el auto con otro golpe de varita. Harry sacó la cabeza por la ventanilla. El tráfico retumbaba por la avenida que tenían delante, pero su calle estaba despejada. ¡Vía libre!, dijo Harry. Ron pulsó un diminuto botón plateado que había en el tablero y el auto desapareció con ellos. Harry notaba el asiento vibrar debajo de él, oía el motor, sentía sus propias manos en las rodillas y las gafas en la nariz, pero a juzgar por lo que veía se había convertido en un par de ojos que flotaban a 1 metro del suelo en una lúgubre calle llena de vehículos parqueados. ¡En marcha!, dijo a su lado la voz de Ron. Fue como si el pavimento y los sucios edificios que había a cada lado empezaran a caer y se perdieran de vista al ascender el auto. Al cabo de unos segundos tenían todo Londres bajo sus pies, impresionante y neblinoso. Entonces se oyó un ligero estallido y reapareció el auto Ron y Harry. ¡Vaya!, dijo Ron, pulsando el botón del accionador de invisibilidad. ¡Se ha estropeado! Los dos se pusieron a darle golpes. El auto desapareció, pero luego empezó a aparecer y desaparecer de forma intermitente. ¡Agárrate!, gritó Ron y apretó el acelerador. Como una bala penetraban en las nubes algodonadas y todo se volvió neblinoso y gris. ¿Y ahora qué?, preguntó Harry, pestañeando ante la masa compacta de nubes que los rodeaba por todos lados. Tenemos que ver el tren para saber qué dirección seguir, dijo Ron. Vuelve a descender rápido. Tendríamos que ver el tren para saber qué dirección seguir, dijo Ron. Vuelve a descender rápido. Descendieron por debajo de las nubes y se asomaron mirando hacia abajo con los ojos entornados. Ya lo veo, gritó Harry. Todo recto por allí. El expreso de Hogwarts corría debajo de ellos, parecido a una serpiente roja. Derecho hacia el norte, dijo Ron, comprobando el indicador del tablero. Bueno, tendremos que comprobarlo cada media hora más o menos. Agárrate. Y volvieron a internarse en las nubes. 1 minuto después salían al resplandor de la luz solar. Aquel era un mundo diferente. Las ruedas del auto rozaban el océano de esponjosas nubes y el cielo era una extensión inacabable de color azul intenso bajo un secador sol blanco. Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones, dijo Ron. Se miraron el uno al otro y rieron. Tardaron mucho en poder parar de reír. Era como si hubieran entrado en un sueño maravilloso. Aquella, pensó Harry, era seguramente la manera ideal de viajar, pasando copos de nubes que parecían de nieve, en un auto inundado de luz solar cálida y luminosa, con una gran bolsa de dulces en la guantera, e imaginando las caras de envidia que pondrían Fred y George cuando aterrizaran con suavidad en la amplia explanada de césped delante del castillo de Hogwarts. Comprobaban regularmente el rumbo del tren a medida que avanzaban hacia el norte y cada vez que bajaban por debajo de las nubes veían un paisaje diferente. Londres quedó atrás enseguida y fue reemplazado por campos verdes que dieron paso a brezales de color púrpura, aldeas con diminutas iglesias en miniatura y a una gran ciudad animada por automóviles que parecían hormigas de variados colores. Sin embargo, después de varias horas sin sobresaltos, Harry tenía que admitir que parte de la diversión se había esfumado. Los dulces les habían dado una sed tremenda y no tenían nada que beber. Harry y Ron se habían despojado de sus suéteres, pero al primero se le pegaba la camiseta al respaldo del asiento y a cada momento las gafas le resbalaban hasta la punta de la nariz empapada de sudor. Había dejado de maravillarse con las sorprendentes formas de las nubes y se acordaba todo el tiempo del tren que circulaba miles de metros más abajo, donde se podía comprar jugo de calabazas, muy frío del carrito que llevaba una bruja gordita. ¿Por qué motivo no habrían podido entrar en el andén 9 3/4? No puede quedar muy lejos ya, ¿verdad?, dijo Ron con la voz ronca. Horas más tarde, cuando el sol se hundía en el lecho de nubes, tiñéndolas de un rosa intenso. ¡Listo!, para otra comprobación del tren. Este continuaba bajo de ellos, abriéndose camino por una montaña coronada de nieve. Se veía mucho más oscuro bajo el dosel de nubes.
Ron apretó el acelerador y volvieron a ascender, pero al hacerlo el motor empezó a chirriar. Harry y Ron intercambiaron miradas, nerviosas. Seguramente es porque está cansado, dijo Ron. Nunca había hecho un viaje tan largo. Y ambos hicieron como que no se daban cuenta de que el chirrido se hacía más intenso, al tiempo que el cielo se oscurecía. Las estrellas iban apareciendo en el firmamento. Se hacía de noche. Harry volvió a ponerse el suéter tratando de no dar importancia al hecho de que los parabrisas se movían despacio como si protestaran. Ya queda poco, dijo Ron, dirigiéndose más al auto que a Harry. Ya queda muy poco, repitió dando unas palmadas en el tablero con aire preocupado. Cuando un poco más adelante volvieron a descender por debajo de las nubes, tuvieron que aguzar la vista en busca de algo que pudieran reconocer. ¡Allí! Gritó Harry, de forma que Ron y Hedwig dieron un bote. ¡Allí, delante mismo! En lo alto del acantilado que se elevaba sobre el lago, las numerosas torres y atalayas del castillo de Hogwarts se recortaban contra el oscuro horizonte. Pero el auto había empezado a dar sacudidas y a perder velocidad. ¡Vamos!, dijo Ron para animar al auto, dando una ligera sacudida al volante. ¡Vamos, que ya llegamos! El motor chirriaba. Del capó empezaron a salir delgados chorros de vapor. Harry se agarró muy fuerte al asiento cuando se orientaron hacia el lago. El auto osciló de manera preocupante. Mirando por la ventanilla, Harry vio la superficie calma, negra y cristalina del agua. Un par de kilómetros por debajo de ellos, Ron aferraba el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos de las manos. El auto volvió a tambalearse. ¡Vamos!, dijo Ron. Sobrevolaban el lago, el castillo estaba justo delante de ellos. Ron pisó el pedal a fondo. Oyeron un estruendo metálico, seguido de un chisporroteo, y el motor se paró completamente. ¡Oh!, exclamó Ron en medio del silencio. La trompa del auto se inclinó irremediablemente hacia abajo. Caían cada vez más rápido, directos contra el sólido muro del castillo. ¡No! ¡No!, gritó Ron, girando el volante. Esquivaron el muro por unos centímetros y el auto viró describiendo un pronunciado arco y planeó sobre los invernaderos y luego sobre la huerta y el oscuro césped perdiendo altura sin cesar. Ron soltó el volante y se sacó del bolsillo de atrás la varita mágica. ¡Alto, alto!, gritó dando unos golpes en el tablero y el parabrisas, pero todavía estaban cayendo en picada y el suelo se precipitaba con ellos. ¡Cuidado con el árbol!, gritó Harry cogiendo el volante, pero era demasiado tarde. ¡Puf! Con gran estruendo chocaron contra el grueso tronco del árbol y se dieron un gran golpe en el suelo. Del abollado capó salió más humo. Hedwig daba chillidos de terror. A Harry le había salido un chichón del tamaño de una bola de golf en la cabeza. Tras golpearse contra el parabrisas y a su lado Ron emitió un gemido ahogado de desesperación. ¿Estás bien?, le preguntó Harry inmediatamente. «Mi varita mágica», dijo Ron con voz temblorosa. «Mira mi varita». Se había partido prácticamente en dos pedazos y la punta oscilaba, sujeta solo por unas pocas astillas. Harry abrió la boca para decir que estaba seguro de que podrían recomponerla en el coche, pero no llegó a decir nada. En aquel mismo momento algo golpeó contra su lado del auto, con la fuerza de un toro que los embestiera, y arrojó a Harry sobre Ron, al mismo tiempo que el techo del vehículo recibía otro golpe igualmente fuerte. ¿Qué ha pasado? Ron ahogó un grito al mirar por el parabrisas, y Harry sacó la cabeza por la ventanilla en el preciso momento en que una rama, gruesa como una serpiente pitón, golpeaba en el alto destrozándolo. El árbol contra el que habían chocado los atacaba. El tronco dobló su inclinación inicial y azotaba con sus nudosas ramas pesadas como el plomo cada centímetro del auto que tenía a su alcance. Ay, se cayó algo. ¡Ah!, gritó Ron cuando una rama retorcida golpeó en su puerta, produciendo otra gran abolladura. El parabrisas tembló. Entonces, bajo una lluvia de golpes de ramitas y una rama gruesa como un ariete, aporreó con tal furia el techo que pareció que éste se hundía.
¡Escapemos! ¡Escapemos!, gritó Ron empujando la puerta con toda su fuerza. Pero inmediatamente el salvaje latigazo de otra rama lo arrojó hacia atrás contra el regazo de Harry. ¡Estamos perdidos!, gimió viendo combarse el techo. De repente el suelo del auto comenzó a vibrar. El motor se ponía de nuevo en funcionamiento. ¡Marcha atrás!, gritó Harry, y el auto salió disparado. El árbol aún trataba de golpearlos y pudieron oír el crujido de sus raíces, cuando en un intento de arremeter contra el auto que escapaba, casi se arranca del suelo. Por poco, dijo Ron jadeando, así se hace auto. El auto, sin embargo, había agotado sus fuerzas. Con 2 golpes secos, las puertas se abrieron. Harry sintió que su asiento se inclinaba hacia un lado y de pronto se encontró sentado en el húmedo césped. Unos ruidos sordos le indicaron que el auto estaba expulsando el equipaje del maletero. La jaula de Hewitt salió volando por los aires y se abrió de golpe, y la lechuza salió emitiendo un fuerte chillido de enojo y voló apresuradamente y sin parar en dirección al castillo. A continuación, el automóvil abollado y echando humo se perdió en la oscuridad, emitiendo un ruido sordo y con las luces traseras encendidas como un gesto de enfado. Sí, como un gesto de enfado, porque estaba pezuño, porque había aterrizado ahí y lo había golpeado el árbol. ¡Vuelve!, le gritó Ron blandiendo la varita rota. Mi padre me matará. Pero el auto desapareció de la vista con un último bufido del tubo de escape. ¿Es posible que tengamos esta suerte?, preguntó Ron, embargado por la tristeza, mientras se inclinaba para recoger a Scabbers, la rata. De todos los árboles con los que podíamos haber chocado, tuvimos que dar contra el único que devuelve los golpes. Se dio la vuelta para mirar el viejo árbol que todavía agitaba sus ramas pavorosamente. Vamos, dijo Harry cansado, lo mejor que podemos hacer es ir al colegio. No era la llegada triunfal que habían imaginado. Con el cuerpo agarrotado, frío y magullado, cada uno cogió su baúl por el aro del extremo y los arrastraron por la ladera cubierta de césped, hacia arriba, donde los esperaban las inmensas puertas de roble de la entrada principal. Me parece que ya ha comenzado el banquete, dijo Ron, dejando su baúl al pie de los escalones y acercándose sigilosamente para echar un vistazo a través de una ventana iluminada. Harry, ven a ver esto. Es la selección. Harry se acercó a toda prisa y juntos contemplaron el gran comedor. Sobre 4 mesas abarrotadas de gente se mantenían en el aire innumerables velas haciendo brillar los platos y las copas. Encima de las cabezas, el techo y las copas encima de las cabezas. El techo encantado que siempre reflejaba el cielo exterior estaba cuajado de estrellas. A través de la confusión de los sombreros negros y puntiagudos de Hogwarts, Harry vio una larga hilera de alumnos de primer año que con caras asustadas iban entrando en el comedor. Ginny estaba entre ellos. Era fácil de distinguir por el color intenso de su pelo, que revelaba su pertenencia a la familia Weasley. Mientras tanto, la profesora McGonagall, una bruja con gafas y con el pelo recogido en un apretado moño, ponía el famoso sombrero seleccionador de Hogwarts sobre un taburete delante de los recién llegados. Cada año este sombrero viejo, remendado, raído y sucio, distribuía a los nuevos estudiantes en cada una de las 4 casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Harry se acordaba bien de cuando se lo había puesto un año antes y había esperado muy quieto la decisión que el sombrero le murmuró al oído. Durante unos escasos y horribles segundos había temido que lo fuera destinada a Slytherin, la casa que había dado más magos y brujas tenebrosos que nunca otra, pero había acabado en Gryffindor, con Ron, Hermione y el resto de los Weasley. En el último trimestre, Harry y Ron habían contribuido a que Gryffindor ganara el campeonato de las casas, venciendo a Slytherin por primera vez en 7 años. Habían llamado a un niño muy pequeño de pelo castaño para que se pusiera el sombrero. Harry desvió la mirada hacia el profesor Dumbledore, el director, que se hallaba contemplando la selección desde la mesa de los profesores, con su larga barba plateada y sus gafas de media luna brillando a la luz de las velas.
Varios asientos más allá, Harry vio a Gilderoy Lockhart vestido con una túnica color agua marina y al final estaba Hagrid, grande y peludo, apurando su copa. ¡Espera!, dijo Harry a Ron en voz baja. Hay una silla vacía en la mesa de los profesores. ¿Dónde está Snape? Severus Snape era el profesor que menos le gustaba a Harry y Harry resultó ser el alumno que menos le gustaba a Snape. Que daba clase de pociones y era cruel, sarcástico y sentía aversión por todos los alumnos que no fueran de Slytherin, la casa a la que te pertenecía. A lo mejor está enfermo, dijo Ron, esperanzado. Quizás se haya ido, dijo Harry, porque tampoco esta vez ha conseguido el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. O quizás lo han echado, dijo Ron, con entusiasmo, como todo el mundo lo odia. O tal vez, dijo una voz glacial detrás de ellos. Quiero averiguar por qué no han llegado ustedes dos en el tren escolar. Harry se dio media vuelta. Allí estaba Severus Snape, con su túnica negra, ondeando a la fría brisa. ¿Qué? Con su túnica negra ondeando a la fría brisa. Ah, la túnica negra se movía por la brisa. Era un hombre delgado, de piel cetrina, nariz ganchuda y pelo negro y grasiento, que les llegaba hasta los hombros, y en aquel momento sonreía de tal modo que Ron y Harry comprendieron inmediatamente que se habían metido en un buen lío. «Síganme», dijo Snape. Sin atreverse a mirarse el uno al otro, Harry y Ron siguieron a Snape escaleras arriba, hasta el gran vestíbulo iluminado con antorchas donde las palabras producían eco. Un delicioso olor de comida flotaba en el gran comedor, pero Snape los alejó de la calidez y la luz y los condujo abajo por la estrecha escalera de piedra que llevaba a las mazmorras. «Adentro», dijo abriendo. Adentro, dijo abriendo una puerta que se encontraba a mitad del frío corredor y señalando su interior. Entraron temblando en la oficina de Snape. Los sombríos muros estaban cubiertos por estantes con grandes tarros de cristal, dentro de los cuales flotaban cosas verdaderamente asquerosas, cuyo nombre en aquel momento a Harry no le interesaba en absoluto. La chimenea estaba apagada y yacía. La chimenea estaba apagada y vacía. Snape cerró la puerta y volvió la mirada hacia ellos. «Así que el tren no es un medio de transporte digno para el famoso Harry Potter y su fiel compañero Weasley», dijo con voz melosa. «¿Quieren hacer una llegada a lo grande, muchachos?» «No, señor, fue la barrera en la estación de King's Cross lo que...» «Silencio», dijo Snape con frialdad. «¿Qué han hecho con el auto?» Ron tragó saliva. No era la primera vez que a Harry le daba la impresión de que Snape era capaz de leer el pensamiento, pero enseguida comprendió cuando Snape desplegó un ejemplar del Profeta vespertino de aquel mismo día. «Los han visto», les dijo enfadado, enseñándoles el titular. «Muggles desconcertados por un Ford Anglia volador». Y comenzó a leer en voz alta. «En Londres dos muggles están convencidos de haber visto un auto viejo sobrevolando la torre del edificio de correos. Al mediodía en Norfolk, la señora Hetty Paislish al tender la ropa, el señor Angus Flint de Pebbles informaron a la policía, etc. En total 6 o 7 moguls. Tengo entendido que tu padre trabaja en la oficina contra el uso indebido de artefactos moguls», dijo mirando a Ron y sonriendo de manera aún más desagradable. Vaya, su propio hijo. Harry sintió como si una de las ramas más grandes del árbol furioso acabara de golpearlo en el estómago. Si alguien averiguara que el señor Weasley había encantado el auto, no se le había ocurrido pensar eso. He percibido en mi examen del parque que un ejemplar muy valioso... ¿Qué? Espérense un segundo. Ya. He percibido en mi examen del parque que un ejemplar muy valioso de sauce boxeador parecía haber sufrido daños considerables, prosiguió Snape. Ese árbol nos ha hecho más daño a nosotros que nosotros a... Se le escapó Ron. «¡Silencio!», interrumpió de nuevo Snape. «Por desgracia ustedes no pertenecen a mi casa, y la decisión de expulsarlos no me corresponde a mí. Voy a buscar a las personas a quienes compete esa grata decisión. Esperen aquí». Ron y Harry... Esperen un segundo.
Ron y Harry se marieron. Dizque se marieron. Ron y Harry se miraron palideciendo. Harry ya no sentía hambre, sino un tremendo mareo. Trató de no mirar hacia el estante que había detrás del escritorio de Snape, donde en un gran tarro con líquido verde flotaba una cosa muy larga y delgada. Si Snape había ido en busca de la profesora McGonagall, jefa de la casa de Gryffindor, su situación no iba a mejorar mucho. Ella podía ser mejor que Snape, pero era muy estricta. 10 minutos después, Snape volvió y se confirmó que era la profesora McGonagall quien lo acompañaba. Harry había visto en varias ocasiones a la profesora McGonagall enfadada, pero bien había olvidado lo tensos que podían poner los labios. Lo tensos que podía poner los labios, o es que nunca la había visto tan enfadada. Harry había visto en varias ocasiones a la profesora McGonagall enfadada, pero o bien había olvidado lo tensos que podía poner los labios, o es que nunca la había visto tan enfadada. Ella levantó su varita al entrar Harry. ¿Qué? Ella... Los labios, o es que nunca la había visto, pero es que acá... acá dice, McGonagall la enfadada, pero... O bien había olvidado lo tensos que podía poner los labios, o es que nunca la había visto tan enfadada. Ella levantó su varita al entrar. Harry y Ron se estremecieron, pero ella simplemente apuntaba hacia la chimenea, donde las llamas empezaron a brotar al instante. Sí. Ay. Siéntense, dijo, y los dos se retiraron a 2 sillas que había al lado del fuego. Explíquense, añadió. Sus gafas brillaban inquietamente. Ron comenzó a narrar toda la historia, empezando por la barrera de la estación que no los había dejado pasar. Así que no teníamos otra opción, profesora. No pudimos coger el tren. ¿Y por qué no enviaron una carta por medio de un búho? Imagino que tienen alguno, dijo fríamente la profesora McGonagall a Harry. Harry se quedó mirándola con la boca abierta. Ahora que la profesora lo mencionaba, parecía obvio que aquello era lo que tenían que haber hecho. No lo pensé. Eso, observó la profesora McGonagall, es evidente. Llamaron a la puerta de la oficina y Snape la abrió. ¿Qué? Llamaron a la puerta de la oficina y Snape la abrió. Contentísimo, era el director del profesor Dumbledore. Harry tenía todo el cuerpo agarrotado. La expresión de Dumbledore era de una severidad inusitada. Miró de tal forma a los 2 alumnos que tenía debajo de su gran nariz aguileña, que en aquel momento Harry habría preferido estar con Ron recibiendo los golpes del sauce boxeador. Hubo un prolongado silencio, tras el cual Dumbledore dijo: «Por favor, explíqueme por qué lo han hecho». Habría sido preferible que hubiera gritado a Harry. Le pareció horrible el tono decepcionado que había en su voz. No sabía por qué, pero no podía mirar a Dumbledore a los ojos y habló con la mirada clavada en sus rodillas. Se lo contó todo salvo lo de que el señor Weasley era el propietario del auto. Encantado, simulando que Ron y él se habían encontrado un autovolador a la salida de la estación. Supuso que Dumbledore los interrogaría inmediatamente al respecto, pero no preguntó nada sobre el vehículo. Cuando Harry acabó, el director simplemente siguió mirándolos a través de sus gafas. «Iremos a recoger nuestras cosas», dijo Ron en un tono de voz desesperado. «¿Qué quieres decir, Weasley?», llamó la profesora McGonagall. «Bueno, ¿van a expulsarnos?». «No», dijo Ron. Harry miró a Dumbledore. «Hoy no, señor Weasley», dijo el director, «pero quiero dejar claro que lo que han hecho es muy grave. Esta noche escribí a sus familias. He de advertirles también que si vuelven a hacer algo parecido, no tendré más remedio que expulsarlos». Por la expresión de Snape parecía como si solo se hubieran suprimido las navidades. Se aclaró la garganta y dijo: «Profesor Dumbledore, estos muchachos han transgredido el decreto para la restricción de la magia en menores de edad. Han causado daños graves a un árbol muy antiguo y valioso. Creo que actos de esta naturaleza. Corresponderá a la profesora McGonagall imponer el castigo a estos muchachos, Severus», dijo Dumbledore con tranquilidad. «Pertenecen a su casa y están, por tanto, bajo su responsabilidad.
Se dio la vuelta hacia la profesora McGonagall. Tengo que regresar al banquete, Minerva. He de comunicarles unas cuantas cosas. Vamos, Severus, hay una torta de crema que tiene muy buena pinta y quiero probarla. Al salir de la oficina, Snape dirigió a Ron y a Harry una mirada envenenada. Se quedaron con la profesora McGonagall, que todavía los miraba como una águila enfurecida. Lo mejor es que vayas a la enfermería. Weasley está sangrando. No es nada, dijo Ron frotándose enseguida con la manga la herida que tenía en la ceja. Profesora, quisiera ver la selección de mi hermana. La ceremonia de selección ya ha concluido, dijo la profesora McGonagall. Tu hermana está también en Gryffindor. Bien, dijo Ron. Y hablando de Gryffindor, empezó a decir severamente a la profesora McGonagall. Pero Harry la interrumpió. Profesora, cuando cogimos el auto, el año aún no había comenzado, así que en realidad a Gryffindor no habría que quitarle puntos, ¿no? Dijo mirándola con temor. La profesora McGonagall le dirigió una mirada penetrante, pero Harry estaba seguro de que había estado a punto de sonreír. Tenía los labios menos tensos, eso era evidente. No quitaremos puntos a Gryffindor, dijo ella, y Harry se sintió muy aliviado. Pero ustedes no serán castigados. Eso era menos malo de lo que Harry se había temido en cuanto a que Dumbledore escribía a los Dursley, y le daba lo mismo. Harry sabía perfectamente que ellos lamentarían que el sauce boxeador no lo hubiera aplastado. La profesora McGonagall volvió a levantar su varita y apuntó con ella al escritorio de Snape. Sonó un plop, y apareció un gran plato de sándwiches, 2 copas de plata y una jarra de jugo frío de calabaza. Comerán aquí y luego se irán directamente al dormitorio, indicó. Yo también tengo que volver al banquete. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron profirió un silbido bajo y prolongado. Creí que no nos salvábamos, dijo cogiendo un sándwich. Y yo también, contestó Harry, haciendo lo mismo. Pero ¿cómo es posible que tengamos tan mala suerte? Dijo Ron con la boca llena de jamón y pollo. Fred y George deben de haber volado en ese auto 5 o 6 veces y nunca los han visto ningún mogol. Tragó y volvió a dar otro bocado. ¿Y por qué no pudimos atravesar la barrera? Harry se encogió hombros. Tendremos que andarnos con mucho cuidado de ahora en adelante, dijo y tomó un refrescante trago de jugo de calabaza. Si al menos hubiéramos podido subir al banquete. Ella no quería que hiciéramos ningún alarde, dijo Ron inteligentemente. No quiere que nadie llegue a pensar que está bien eso de llegar volando en un auto. Cuando hubieron comido todos los sándwiches que podían en el plato, iban apareciendo más conforme los que engullían. Se levantaron y salieron del despacho y tomaron el camino que llevaba a la torre de Gryffindor. El castillo estaba en calma, parecía que el banquete había concluido. Pasaron por delante de retratos, parlantes y armaduras que chirriaban, y subieron por la escalera de piedra hasta que llegaron finalmente al corredor donde oculta detrás de una pintura del óleo que representaba oculta detrás, ¿sí? Hasta que llegaron finalmente al corredor donde oculta detrás de una pintura del óleo que representaba a una mujer gorda vestida con un vestido de seda rosa, estaba la entrada secreta de la torre Gryffindor. La contraseña, exigió ella al verlos acercarse. Dijo Harry. No conocían la contraseña del nuevo año porque aún no habían visto a ningún prefecto, pero casi al instante les llegó la ayuda. Detrás de ellos oyeron unos pasos veloces y al darse la vuelta vieron a Hermione, que corría a ayudarles. Están aquí. ¿Dónde se habían metido? Corren los rumores más absurdos. Alguien decía que los habían expulsado por haber tenido un accidente con un auto volador. Bueno, no nos han expulsado, le garantizó Harry. ¿Quieres decir que han venido hasta aquí volando? Preguntó Hermione, en un tono de voz casi tan duro como el de la profesora McGonagall. Ahórrate el sermón, dijo Ron, impaciente, y dinos cuál es la nueva contraseña. Es Somormujo. Somormujo. Dijo Hermione deprisa. Pero esa no es la cuestión. No pudo terminar lo que estaba diciendo, sin embargo, porque el retrato de la señora gorda se abrió y se oyó una repentina ovación. Al parecer en la casa de Gryffindor todos estaban despiertos y abarrotaban la sala circular común, de pie sobre las mesas revueltas y las mullidas butacas esperando a que ellos llegaran. Unos cuantos brazos aparecieron por el hueco de la puerta secreta para tirar de Ron y Harry hacia adentro, y Hermione entró detrás de ellos. ¡Formidable!, gritó Lee Jordan.
¡Soberbio! ¡Qué llegada! Han volado un auto hasta el sauce boxeador. La gente hablará de esta proeza durante años. ¡Bravo! Dijo un estudiante de quinto año con quien Harry no había hablado nunca. Alguien le daba palmadas en la espalda como si acabara de ganar una maratón. Fred y George se abrieron camino hasta la primera fila de la multitud y dijeron al mismo tiempo: ¿Por qué no nos llamaron? Ron estaba azorado y sonreía sin saber qué decir. Harry se fijó en alguien que no estaba en absoluto contento. Al otro lado de la multitud de emocionados estudiantes de primero vio a Percy, que trataba de acercarse para reñirlos. Harry le dio a Ron con el codo en las costillas y señaló a Percy con la cabeza. Inmediatamente Ron entendió lo que le quería decir. Tenemos que subir. Estamos algo cansados, dijo, y los dos se abrieron paso hacia la puerta, que había al otro lado de la estancia, que daba a una escalera de caracol y a los dormitorios. Buenas noches, dijo Harry a Hermione, dándose la vuelta. Ella tenía la misma cara de enojo que Percy. Consiguieron alcanzar el otro extremo de la sala común, recibiendo palmadas en la espalda, y al fin llegaron a la tranquilidad de la escalera. La subieron deprisa derechos hasta el final, hasta la puerta de su antiguo dormitorio, que ahora lució un letrero que indicaba segundo año. Penetraron en la estancia que ya conocían. Tenía forma circular con sus 5 camas adoseladas con terciopelo rojo y sus ventanas elevadas y estrechas. Les habían subido los baúles y los habían dejado a los pies de sus camas respectivas. Ron sonrió a Harry con una expresión de culpabilidad. Sé que no tendría que haber disfrutado de este recibimiento, pero la verdad es que... La puerta del dormitorio se abrió y entraron los demás chicos del segundo año de la casa Gryffindor. Seamus Finnegan, Jean Thomas y Neville Longbottom. Increíble, dijo Seamus sonriendo. Formidable, dijo Jean. Alucinante, dijo Neville sobrecogido. Harry no pudo evitarlo, él también sonrió. Bueno, hemos terminado el quinto capítulo de Harry Potter y la cámara secreta, el sauce boxeador. Quinto capítulo, sauce boxeador. El sexto se llama Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart, que es un mago ahí que es todo famoso. Gilderoy Lockhart. Listo, no siendo más ni siendo menos, me despido por el momento hasta el próximo video para seguir con las aventuras de Harry Potter y la cámara secreta. Y bueno, esta luz, yo no sé, una luz le hace a uno un poco más ojeroso, pero en todo caso yo estoy, ayer no dormí casi, pero bueno, ¿qué hora son? Las 11:38 de la noche, martes 16 de noviembre del 2021. Bueno, no siendo más ni siendo menos, ya, sin más preámbulos, no califiquen por correo, no califiquen por número y compitan con los demás. Y pues, mucho cuidado con las nuevas cosas de ahorita, el nuevo orden mundial, mucho cuidado ahorita con estas cosas que están tratando de convencer a la gente que haga cosas que no deben hacer. Bueno, nos hablamos, suscríbanse y pónganle likes.